Vamos a darle observación a la palabra del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Estamos en el contexto de una acalorada charla entre algunos judíos que habían dicho creer en el Señor Jesucristo. Y a lo largo de este capítulo 8 hemos observado cómo surgieron situaciones, podríamos decir que confrontantes para estas personas. Ellos creían ser hijos de Abraham, ¿recuerdan? Y más aún osaron en decir que eran hijos de Dios. El Señor les dijo: no son hijos de Abraham ni tampoco son hijos de Dios. Son de su padre, el diablo. Y son mentirosos, como el diablo es mentiroso desde el principio. Y me quieren matar. Mi palabra no haya cabida en ustedes. Se quieren deshacer de mí. El Señor sabía lo que había en el corazón de estas personas, porque Él no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había en los hombres. Él lo sabía por medio de su omnisciencia. Y aquí ya está a punto de concluir este diálogo, ya estamos en la parte final, en donde el Señor hará la declaración más grande, más excelsa y sublime que estos hombres pudiesen haber escuchado. A pesar de que ellos habían dicho que eran de Dios y que Dios era su Padre, y de que se atribuían un conocimiento exclusivo de Dios, sin embargo, nuestro Señor les dice, según lo que acabamos de ver en el versículo 55, pero vosotros no le conocéis. Aunque digan que mi Padre que está en el cielo es vuestro Dios, en realidad ignoran por completo su voluntad, naturaleza y propósito. Esto dice Jesús. Conocerle a Él indica actuar como Dios quiere. ¿Cuántas personas vemos en la actualidad que dicen tener conocimiento de Dios, mas sin embargo con sus hechos lo niegan? ¿Cuánta gente vemos por todas partes? En el trabajo, en los colegios, en las universidades. Por todas partes vemos: sí, claro. La gente dice: claro, yo creo en Dios. Yo conozco a Dios. Yo creo en Dios. Pero la pregunta para ellos es: ¿viven conforme a lo que Dios manda? ¿Agradan a Dios? ¿Agradan a Dios? A diferencia de estos hombres, el Señor dice: yo le conozco a perfección. Yo sí le conozco. Yo conozco al Padre. Y sería un mentiroso, un hijo del diablo, si dijese que no le conozco. Pero en verdad, repito, le conozco perfectamente
y guardo su palabra. En todo lo que hago y en todo lo que digo aquí en la tierra, cumplo lo que el Padre me ha encargado hacer. Ahora vemos por las palabras de nuestro Señor aquí que el verdadero conocimiento de Dios debe manifestarse en una obediencia práctica, en una vida de santidad. De nada sirve profesar conocer a Dios cuando vivimos como el mismo diablo. Y como un compañero en una empresa le decía a los amigos que salían con él a tomar los fines de semana y llegaban completamente mal a trabajar, y este amigo se quedaba mirándolos y les decía: uy, Satanás está cansado con usted. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero que con sus hechos manifiestan todo lo contrario. En lugar de estos judíos que se jactaban en honrar y adorar a Dios, aquí estaba hablando alguien que sí conocía al Padre, uno que es igual a Él y que jamás le negaría ni tampoco le desobedecería. Cristo conoce a Dios como nadie más lo ha hecho ni lo hará. Por eso la mejor forma de conocer a Dios es por medio ¿de quién? De Jesucristo. La única forma de llegar al conocimiento real y verdadero de Dios es por su Hijo. Tal vez en nuestra limitada mente podamos entender fragmentos del conocimiento de Dios. Hemos venido hablando los días miércoles acerca de los atributos de Dios. Son las perfecciones, lo que se dice que Dios es. Y hemos visto que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es amoroso, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Dios es bondadoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Todo eso lo hemos visto. Pero todos esos atributos de Dios, aún los que no son comunicables, porque hay atributos comunicables e incomunicables, es decir, hay atributos que Dios no le da a nadie, son de Él exclusivamente. Esos atributos los vamos a ver en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo tiene los atributos incomunicables de Dios? ¿Por qué razón Jesucristo tiene los atributos incomunicables de Dios? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y lo vamos a mirar más adelante. Hay de aquellos que se esfuerzan por conocer a Dios sin todavía confiar y creer plenamente en su Hijo. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aquí nuestro Señor responde a la pregunta que se le había hecho en el versículo 53. ¿Alguien lo puede mirar? ¿Qué le preguntaron al Señor en el versículo 53? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y la respuesta del Señor es clara y contundente. Dice: me preguntan que si soy mayor que Abraham. Efectivamente, soy aquel por quien vuestro padre se gozó y alegró hasta lo sumo. ¿Recuerdan la promesa que Dios había hecho a Abraham en el Génesis? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham?
¿Qué le dijo Dios a Abraham? Una promesa específica muy importante que aparece en el Génesis. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham pudo creerlo. Abraham lo creyó, porque Abraham era un hombre de fe. Y mediante esa fe lo pudo contemplar, tuvo la certeza y la convicción de que Dios lo cumpliría. Lo vio mediante la fe. Esperó el día del Mesías prometido y se gozó ante la perspectiva de verlo. Se alegró, se regocijó en saber de ese día y de esa venida de Cristo. Se deleitó, lo deseó ardientemente. Y dice que efectivamente lo vio. Ahora, note que el Señor dice que Abraham vio ¿qué? ¿Que lo vio a él? No. ¿Qué vio Abraham? Mi día. Mi día. Es algo diferente a verlo a él, ¿no es cierto? Vamos a tratar de salir un poquito de eso porque es algo interesante. La causa del gozo de Abraham es que habría de ver el día del Mesías prometido, el día del Señor, el día de Cristo, el día de esa simiente prometida, de ese Salvador, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. El propósito del Señor no fue decir que Abraham le hubiese visto, sino que Él es la simiente, el Mesías prometido a Abraham. ¿Recuerdan? Le habían preguntado que si él era mayor que Abraham. ¿Y qué responde el Señor? Sí, lo soy. Lo soy. Yo soy mayor que Abraham, porque Abraham se gozó en que había de ver mi día. Soy el mismísimo Mesías por cuyo día Abraham se regocijó. Si ustedes fueran como el que dicen es su padre, porque recuerdan que ellos habían dicho que eran hijos de Abraham, si ustedes fueran como el que dicen que es su padre, ¿qué deberían hacer al escucharme y estar aquí frente a ustedes? Recibirme, regocijarse, alegrarse por verme. Sin embargo, no lo hicieron. Algunos comentaristas piensan que Abraham vio el día del Señor cuando recibió a los ángeles en el Génesis. ¿Recuerdan? Que entre los ángeles que fueron allí antes de la destrucción de Sodoma iba alguien especial que era el ángel de Jehová. Pero esa interpretación... Otros piensan que Abraham vio el día del Señor cuando recibió y tomó a Isaac para ofrecerlo en holocausto. ¿Recuerdan cuando Abraham fue allí al monte y Dios le dijo que sacrificara a su hijo, a su único Isaac? Y otros creen que en ese momento cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac en sacrificio fue cuando dice acá que vio el día del Señor, pero otra interpretación también como rebuscada. Otros dicen que lo ha visto desde el paraíso. ¿Recuerdan quién está en el paraíso según lo que dice Lucas? El seno de Abraham. El seno de Abraham. Entonces dicen que desde allí Abraham lo vio y se regocijó. Otros sostienen que se trató de algunas visiones proféticas del futuro. Es decir, que de alguna forma Dios le mostró a Abraham por medio de visiones algunas cosas que iban a ocurrir en el futuro. Pero eso es algo todavía más rebuscado, ¿no? Porque realmente no hay un pasaje que lo compruebe, que lo confirme. Y si la Biblia no lo dice, pues no lo podemos tampoco nosotros afirmar.
Pero lo cierto es que Abraham vio al Señor, ¿por qué? Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, que Abraham, ¿cómo está? Abraham está vivo. Abraham no está muerto. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y Abraham está vivo. Y seguramente vivo y consciente de la obra del Mesías en la tierra. Cristo, el descendiente de Abraham, bendijo a todas las familias de la tierra por medio de su muerte, resurrección y oferta de salvación. Ahora observemos que el pasaje dice o habla sobre el claro conocimiento que Abraham tenía de Cristo. Cuando nuestro Señor pronunció estas palabras, Abraham ya llevaba más de 1800 años de muerto. Sin embargo, dice que por la fe observó el día del Señor. Vio a un Redentor cuya llegada sería motivo de regocijo para toda la tierra, y al verlo se gozó. Ahora podemos ver algo interesante, y es que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la gente se ha salvado ¿de qué forma? Por fe. ¿Y por fe en quién? En Jesucristo. En el Antiguo Testamento los hombres miraban hacia adelante. Miraban hacia adelante. Ellos veían un sacrificio, un redentor, un salvador, pagando el precio por sus pecados. En el Nuevo Testamento nosotros miramos ¿hacia dónde? Hacia atrás. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único mediador entre Dios y el hombre, siendo Él Dios y hombre. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Pero el Señor había dicho que había visto a Abraham, o que Abraham lo había visto a él. Generalmente estos hombres siempre tienen la tendencia a torcer, a cambiar, a desfigurar las palabras del Señor, darles un sentido diferente. Lo que responden aquí demuestra que entendieron que Abraham había visto a Jesús y que él había visto a Abraham. Y argumentan: aún no tienes 50 años. ¿Cuántos años tendría el Señor para estos momentos en que estaba aquí hablando con estos niños? Estaría por ahí entre los 32, 33 años. Entonces le dicen: ni siquiera eres un hombre maduro, ni siquiera eres un hombre completamente maduro como para decir esas cosas. ¿Cómo puedes decir algo semejante si todavía no tienes ni siquiera la edad en que los sacerdotes y los levitas se retiran del servicio activo en el templo? Eran los 50 años. Todavía no tienes ni siquiera 50 años, ¿y cómo nos vas a venir a decir que has visto a Abraham? ¿Cómo podía afirmar haber visto a Abraham? Era algo para ellos descabellado y loco. Ni siquiera teniendo la edad de Matusalén alcanzaba. Ni siquiera teniendo la edad de Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Ni siquiera con la edad de Matusalén le alcanzaba al Señor para decir que había visto a Abraham. Pero eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo: Abraham vio mi día. Pero estos hombres carnales tomaron las palabras del Señor, literalmente las torcieron, las deformaron a su gusto y acomodo. Son semejantes a lo que hacen muchos hoy en día.
¿Cuántas personas en la actualidad son como estos judíos? ¿Cuántos falsos maestros y cuántos herejes cogen las palabras del Señor Jesucristo y las tuercen, las cambian, las acomodan, les dan otro significado? Y vamos a la declaración gloriosa de nuestro Señor aquí. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh. Esas son palabras excelsas, muy gloriosas. Antes que Abraham fuese o naciese, yo soy. Esta es una afirmación grandiosa, en donde el Señor, sin más preámbulos ni rodeos, le dice a estos hombres: yo soy Dios. Me preguntaron que si soy mayor que Abraham. Lo soy. Soy Dios. Antes del fundador de la nación judía y antes de todo, Él es el que es. No hubo un momento en que el Señor empezara a existir, ni tampoco un momento en donde Él deje de ser. Notemos que no dijo: antes que Abraham fuese, yo era, lo cual hubiese sido también bien dicho. Pero ¿qué dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Eso denota la existencia absoluta y eterna. Afirma ser Yahvé del Antiguo Testamento. Cristo, a diferencia de Abraham, nunca empezó a existir. Su existencia es antes de toda la creación. Antes de que Abraham fuese concebido en el vientre de su madre, ya Cristo era el gran yo soy. El autor de la epístola a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que el mismo Jesucristo que estaba al comienzo, antes de la creación, es el mismo Jesucristo de hoy. Y es el mismo Jesucristo que será dentro de 1000 o 2000 años. Porque Él es eterno. La vida está en Él. Todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Recordemos que con este nombre yo soy, Dios se reveló a Moisés, ¿recuerdan? Cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice: bueno, y yo voy a ellos y me preguntarán ¿quién me ha enviado? ¿Qué les responderé? Y Dios le dice a Moisés: ve y diles, yo soy, me ha enviado. Entonces este es el gran nombre de Dios. Y el Señor Jesucristo lo toma para sí porque Él es Dios. Y esa es una verdad contundente que no podemos negociar. Es una verdad clara que presenta la palabra de Dios. Una verdad irrefutable de la divinidad y preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. El yo soy que sacó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo yo soy que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En Él tenemos una sólida esperanza. Los hombres somos cambiantes y todo el tiempo estamos cambiando. ¿Usted sabía que usted no es el mismo de la semana pasada? Ni tampoco será el mismo dentro de un mes o dentro de un año.
porque el hombre va mutando desde que nace hasta que muere. Y no solamente físicamente, sino también en nuestra forma de pensar. Siempre estamos cambiando. Por eso es difícil confiar en los hombres, porque un día dicen una cosa y al poco tiempo cambian de parecer. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que podemos confiar en Él para siempre, eternamente. Y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Todo lo que Él ha prometido lo cumplirá, porque Él es Dios verdadero. En Jesús vemos a alguien que es más que un simple hombre que nació, vivió y murió. Vemos al eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios infinito, inmutable, trascendente. Y mis hermanos, con respecto a esta gran verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, podemos creerlo todo o nada. Y usted me dirá, uy, pero este hermano sí que es extremista. ¿No habrán puntos medios? O aceptamos por la fe a nuestro Señor como Dios eterno, infinito, inmutable, o lo creemos todo sobre Él, o no creemos nada. Si Jesucristo no es Dios hecho hombre, entonces no es nadie. Por eso, mis amigos que me escuchan en esta mañana, si usted todavía no ha podido confiar en que Jesús y Dios son uno y el mismo, permítanme decirles que se encuentran en un grave peligro. Porque el Señor ha dicho, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. O creemos todo sobre Él, o creemos que es Dios para siempre, o no creemos nada. Y si Jesucristo no es todo para nosotros, entonces no es nada. Si no creemos que Él es el yo soy, cuando vayamos a la eternidad, cuando dejemos este mundo, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con nuestros pecados? Eso es lo que marcará la diferencia. Creer que Jesucristo es el yo soy. Ahora, no se trata de creer que Él es un personaje histórico. Tampoco se trata de creer que Él es un buen hombre que vino a darnos ejemplo. Creer que es un profeta, como lo tienen algunas religiones. Creer que fue un iluminado que vino del cielo. Vino a enseñarnos y que era un gran maestro. ¿Sí? Todas esas cosas son ciertas. Pero si no creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero, es Dios 100% hecho hombre, no estamos en nada. No tenemos la fe que agrada a Dios. Hace algún tiempo sacaron un comercial en donde mostraban personajes de la historia. De pronto tal vez algunos de ustedes lo vieron. Personajes de la historia. Ernesto Guevara, conocido como el Che, fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Participó desde el alzamiento armado y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Imagínense, el Che Guevara. ¿Qué personaje de la historia? Después,
Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley. Fue un músico, guitarrista, compositor jamaiquino, pero también un tremendo marihuanero. Y entonces salía Ernesto Guevara, Bob Marley, Jesucristo. Y yo veía eso, personajes de la historia, el Che Guevara, Bob Marley y Jesucristo. Y yo, Dios mío, pero ¿por qué el hombre se empeña en colocar al Señor en medio de delincuentes? ¿Por qué el hombre insiste en poner al Señor al lado de pecadores? O sea, ¿qué tienen que ver estos hombres sinvergüenzas como Che Guevara y Bob Marley con el bendito Señor del cielo y de la tierra? Con el Dios hecho hombre. ¿Qué blasfemia más grande? O creemos todo sobre Jesucristo, o no creemos nada acerca de Él. O confiamos a Él nuestras almas y vidas, o le rechazamos y le negamos. Antes de que Abraham fuese y antes de que el hombre fuese creado, Jesucristo es el gran yo soy. El Dios eterno, el Dios infinito, inmutable, el soberano Señor. Y estas palabras nos dan consuelo. Saber que el Señor Jesucristo es el gran yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras nos llenan de esperanza? Sus promesas permanecen para siempre, porque Él es fiel y verdadero. Y todo lo que ha dicho, lo hará. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Usted sabe que algún día la tierra en la que estamos parados y el cielo que ven nuestros ojos se quemarán, arderán, literalmente arderán. Porque dice el apóstol Pedro que los cielos y la tierra están reservados por la palabra de Dios para ser consumidos por el fuego. Pero nosotros esperamos según sus promesas, dice también el apóstol allí, cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia. Y todo gracias a que hemos confiado en que Jesucristo es el yo soy. Jesucristo no es un mero hombre, se trata de Dios mismo, capaz de salvar perpetuamente a todos aquellos que acuden a Él. Así que empecemos a venir confiadamente y apoyémonos en Él sin temor. Nuestro Señor es el Dios verdadero y nuestra vida eterna está en Él asegurada. Versículo 59 termina. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Imagínense, frente a semejante declaración que el Señor acaba de hacer, estos hombres definitivamente no pueden más. No, ya mejor dicho, llegó a los límites. Primero nos dice que somos hijos del diablo, que somos mentirosos, que no somos hijos de Dios. Y ahora viene y blasfema el sagrado nombre. Es que se estaba poniendo en el mismo lugar de Dios al decir yo soy el que soy. Dijeron, no, esto sí ya es la tapa.
¿Y qué hicieron? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué decía la ley? Que si alguien blasfemaba el nombre de Dios, debería ser apedreado, lapidado. Levítico 24:16 encontramos: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Eso era lo que estaba establecido en la ley. Y estos hombres escuchan al Señor decir que es el yo soy, pues es un blasfemo. Vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. Pero realmente, ¿quiénes eran los blasfemos? Ellos. Ya que atacaban y maldecían al mismo Dios que profesaban servir y adorar. Estos hombres no estaban dispuestos a reconocer el hecho de que el Mesías estuviese en medio de ellos. Ahora, la composición gramatical de este pasaje me pareció algo interesante, porque si miramos cuidadosamente dice que Jesús se escondió, pero también dice que salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Entonces es como raro, ¿no es cierto? Es como curioso. ¿Cómo fue que el Señor se escondió o ocultó? Parece algo improbable que nuestro Señor pudiese atravesar por el medio de una multitud enfurecida que había estado observándole fijamente por largo tiempo. Pasar por el medio de ellos sin que le vieran ni le detuvieran. ¿Cómo fue esto? Fue lo mismo que el Señor hizo en Nazaret en una ocasión similar. El Señor ya había hecho algo parecido en otra ocasión. Tal vez los ojos de sus enemigos fueron cegados y no le reconocieron momentáneamente. O probablemente la mano de Dios intervino en ese momento, hubo una intervención milagrosa que los dejó quietos, los detuvo para que no hicieran nada. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacer nada en ese momento contra el Señor Jesucristo? Porque no era su hora, porque no era el tiempo. El reloj divino había determinado un momento específico en el que Cristo debería morir y ser sacrificado. Ahora notemos que aquí en este momento el Señor Jesucristo pudo escapar. Dice que pasó por el medio de ellos y se fue. Pregunto, cuando llegaron a prenderle los alguaciles y la comisión que iba con Judas, ¿no podía el Señor haber hecho lo mismo? Recuerdan que en ese contexto el Señor, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, el Señor dice: ¿acaso si yo quisiera podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto es 12 por 7? ¿No me acuerdo? 7 por 2, 14, 7 por 1, 7 y 1, 8, 84. Más o menos 84,000 ángeles. Algo más o menos, de pronto más. Porque una legión iba de 6,000 a 12,000 hombres. Era impresionante el poder que tenía el Señor Jesucristo. Y dice, si yo quisiera en ese momento, mi Padre enviaría todos los ángeles. Y esos hombres que iban a prenderle hubieran quedado como garrapatas insignificantes. Pero el Señor Jesucristo voluntariamente se entregó. Y como lo observábamos en esta mañana, no abrió su boca. Voluntariamente, siendo el Dios hecho hombre, se humilló a sí mismo, se entregó para morir en nuestro lugar y pagar la deuda
por nuestro pecado. Es algo maravilloso. Ahora vemos que a lo largo de todo este debate, toda esta charla que el Señor ha tenido con estos hombres, se han presentado interrupciones, contradicciones, malentendidos y hasta insultos y calumnias. Hubo un momento, como lo observamos con anterioridad, en donde le dijeron al Señor: tú eres samaritano y estás endemoniado. Pero nuestro Señor mostró serenidad, humildad y mansedumbre ante tanta contradicción de pecadores. Este debe ser un ejemplo que ningún fiel discípulo del Señor puede olvidar jamás. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miremos siempre al Señor Jesucristo, como nos dice el autor de la epístola a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que a pesar de lo que la gente pueda decir, a pesar de las calumnias, a pesar de los chismes, de las blasfemias y de todo lo que puedan decir en contra de nosotros, por nada dejemos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que nada nos detenga en el propósito y en el objetivo que Dios nos ha trazado. Que sigamos adelante, siempre con la mirada puesta en nuestro Señor, aprendiendo de Él.